entrelazadas. Siempre en las lecturas, ¿no? Semanales, que uno lo ve a través de la semana, ¿no es cierto? Mucha gente en lo privado, en el judaísmo, estudia, bueno, uno no puede estudiar todo, obviamente, ¿no? Son millones de temas, así más o menos. Si no son millones, son miles de millones de temas. No es un hipérbole, es una realidad, es una realidad. ¿No? Y entonces, hoy vamos a ver algo, ¿no? Porque hoy nos tocan varias partes del tabernáculo. Se podría hacer un estudio de algo, pero menor porque, no porque no lo valga, sino por el tiempo y por la cantidad de cosas que hay de cada tema. Si uno tuviese que hablar del propiciatorio, tuviese que hablar de las cortinas, las trabas que había, las varas, esto, aquello, lo otro, las telas, los distintos colores y todo, es inacabable, es inagotable. Yo tengo poquitos libros de eso y solamente con esos pocos libros ya me he vuelto más que loco hace como más de 30 años, tratando de vislumbrar, dilucidar algunas cosas, ¿no? Porque hay unos rabinos que interpretan de una manera u otra, y a veces uno no se da cuenta, no es porque uno no sepa, y usted no sepa, sino porque a veces uno nos damos cuenta de ciertas cosas, y ciertas cosas que uno las dimensiona en el tiempo, ¿no? Uno a veces quiere escuchar algo, ¿no es cierto? Yo la vez pasada les explicaba, creo que fue miércoles, tal vez un sábado también, ¿no? Que uno cuando va a escuchar algo uno quiere comprender todo, pero no es así, ¿no? Yo siempre les digo, cuando yo empecé a estudiar en la universidad, el primer día de matemáticas no volvió nunca, ¿se acuerdan? Pero con tu miércoles, ¿no? El profesor me dice, bueno, vamos a partir de un punto determinado, y no me olvido nunca, eso me quedó porque me hirió en el alma, más o menos. ¿Vio que hay cosas que se le graban en su corazón? ¿No? Se le graba en su corazón, no se lo olvida nunca más, ¿no? Nunca, nunca, por más que pasen 80 años. Y entonces dice, bueno, entonces como todos sabemos vamos a comenzar del cociente de cuadrado de binomios y a partir de aquí salimos con esta ecuación y esto, aquello, lo otro. Yo no sabía ni lo que era el cociente de cuadrado de binomio, ¿no es cierto? Y después llega a mi casa y Elías te agarraron en bajada, y no, dice, te agarraron en bajada. Y entonces agarré y dije, qué tontería, porque yo lo mostré en el pizarrón el otro día, un miércoles, hace poco, ¿no? Entonces, uno a veces pasa en la escritura también, una vez en la escritura, ¿no es cierto?, quiere comprender todo en un año, 2 años, en un mes, 2 meses, y es toda una vida, ¿no? El otro día cuando yo hablaba, ¿no es cierto?, de cómo Jonás va para un lado cuando tiene que ir por el otro, y se lo mostré con ciertos números que están en la escritura, ¿no? Ahí también hay que comprender ciertas cosas, hay que comprender lo que significa la palabra mundo. Pues si no entiende usted lo que es la palabra mundo, no lo va a encontrar jamás. Lo que yo le decía, la evolución del mundo. Por ejemplo, vamos a poner un caso, ¿no es cierto? Muéstreme usted su celular ahora. Usted muestra un celular cualquiera. Ahora se lo voy a mostrar. Ahí está. ¿Sabe lo que es eso? Ese es el mundo. Es el mundo en evolución. Cuando yo dije que el mundo era necesario, ese es el mundo en la evolución. En el paraíso no va a estar eso, ni en la eternidad tampoco. Es en el mundo que estamos transitando nosotros. Por ejemplo, sus profesiones que ustedes tienen es el mundo. Cuando yo toco la guitarra clásica, ese es el mundo en evolución. Dios necesita el mundo porque a partir de ahí, ¿no es cierto?, la luz, ¿no es cierto?, que resplandece. Por eso está lo que hoy vamos a hablar es un poquito de la menorá, ¿no es cierto?, del candelero, el candelabro. La luz está para que resplandezca, ¿no es cierto?, y se manifieste en las obras de las tinieblas. Entonces, digamos, tocar la guitarra clásica es malo, no, pero en el paraíso no existió, ni va a existir en la eternidad. Es el mundo en evolución. Entonces Jonás, ¿a dónde se quería ir? Al mundo en evolución. ¿Me estás siguiendo? Por eso yo se lo expliqué en números el otro día. En realidad es simple para que comprenda el concepto de mundo. Ahora, el mundo de la tierra, dice, mientras estéis en el mundo, ¿no es cierto?, tiene que ser la luz del mundo. Pero la luz del mundo, en este mundo en evolución, pero nosotros no somos del mundo. ¿Me estás siguiendo? Uno tiene que comprender los conceptos del mundo. Y dentro de ese mundo en evolución está, ¿no es cierto?, la vanagloria de la vida, ¿no es cierto?, los deseos de la carne y los ojos. Los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Me entiende? Entonces uno tiene que entender los conceptos. Por eso, eso más o menos, si uno quiere hablar de eso, como yo hablé el otro día, evidentemente, si la gente no tiene incorporada la Biblia, los conceptos bíblicos,
Es imposible que cuando el profesor de matemática 1, no me olvido nunca, hasta me acuerdo la cara, los anteojos que usaba, el nombre y el apellido, porque me hizo sentir tan mal como yo fui. Dije, bueno, el día le hiciste, aquí estás en la universidad, me senté en la primera clase de matemática 1 y la primera palabra que dijo me hundió el tipo, ¿no? Claro, un ejemplo. Entonces cuando uno dice, bueno, uno dice, hay una charla de la Biblia, pero no, tiene que tener cuidado porque tiene que tener incorporado conceptos. Es decir, está el mundo, ¿no es cierto? Dice, mientras yo estoy en el mundo, como decía Yeshua, yo soy la luz del mundo, ¿no es cierto? Para que esa luz resplandezca y se manifieste en las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas no quiere decir que sea su profesión, su comercio, su actividad, el celular. No, estamos en un mundo en evolución. Pero este mundo en evolución es precisamente una consecuencia de que el hombre no supo vivir en el paraíso. No supo vivir en el paraíso. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan cuando salen del paraíso? Esto no tenía nada que ver con el tema, pero sí coincide con lo que vamos a ver un poco ahora, ¿no? ¿Usted se acuerda qué pasó cuando el hombre ya no pudo vivir más en el paraíso? ¿Qué dice la Escritura? Y aparecieron los artesanos, los que manejaban las armas, el mundo en evolución. El mundo en evolución. Enseguida aparece el mundo en evolución. Porque no se puede vivir sin esas herramientas en el mundo. El mundo es necesario. El mundo es necesario. Pero nosotros no estamos en ese mundo. Porque ese mundo nos lleva a los deseos de la carne, la vanagloria de los ojos, la vanagloria de la vida y los ojos, ¿no es cierto? Lo apetecible, ¿cómo dice en hebreo? No, lo deseable a los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, lo apetecible a los ojos, lo que dicen. ¿Me entienden? Entonces, uno tiene que tener ciertos conceptos muy incorporados, porque si usted no tiene conceptos incorporados a lo largo de tanto tiempo que uno no va a entender jamás la vida en que la lea en su casa, ¿no? Solo muchas veces. Por ejemplo, vamos a poner un caso. La gente se sorprende cuando Israel fue deportado a Babilonia. Fue deportado por una razón, porque no cumplió lo que es la palabra de Dios. A ver si ustedes, para que usted vea los conceptos bíblicos, que no los tiene incorporado o no, pero están bien claros en la Biblia. Por ejemplo, ¿qué pasaba cuando una mujer era infiel? ¿A dónde volvía? ¿Quién no? A la casa de su padre. Por eso Israel, cuando vuelve a Babilonia, vuelve a la casa de su padre, y ahí con ese concepto Dios le muestra que era una mujer infiel. ¿Me estás viendo? Entonces, hay cosas que la Biblia no dice, esto es así, así, así. Es la deducción de todo ese barniz bíblico que usted tiene y yo tengo, o tenemos o no tenemos. Si uno tiene el barniz bíblico, que uno se va barnizando con la palabra del Señor, cuando uno lee, entiende por deducción. No es que la Biblia dice, van a volver porque tú, como esto, como... Es decir, uno lo va deduciendo sabiendo los conceptos bíblicos. Entonces, vuelve con eso. Una gente judía, los profetas judíos lo entendían perfectamente. De hecho que lo dicen. De una u otra manera lo dicen. Yo dije, no lo dicen, pero sí lo dicen. Osea, por ejemplo. Si uno entiende Osea, uno se va a dar cuenta, le dice, así como a ti puede ser vituperado tu nombre por casarte con una mujer y redimir a una mujer que es de mala vida o de vida ligera, así también a mí. Por eso Moisés le dice, Señor, si tú dejas a Israel, tu nombre va a ser infamado. ¿Me estás siguiendo? Entonces uno tiene que conocer ciertos conceptos. Por eso yo le decía el otro día, ¿no es cierto? Que de hecho que aparece Tarshish por otro lado, pero Tarshish, ¿no es cierto?, que es un hijo de Javán, que es Yaván, pero ese es Grecia. ¿Por qué? ¿Usted por qué piensa que tanto... A ver si la verdad lo entiende. ¿Por qué piensa que, como yo le decía el otro día, porque el tema yo el otro día lo reduje muchísimo, es un tema para hablar 5, 6, 7 horas, tengo un montón de papeles, todo eso desarrollado, ¿no es cierto? ¿Usted por qué piensa que al pueblo judío siempre impactó tanto Grecia? ¿Y por qué aparecen los griegos sirios en el libro de los Macabeos? Porque le impactaba al pueblo judío el mundo en evolución.
el desarrollo, la ciencia, las artes, la filosofía, todo, ¿no es cierto? Los grandes mercaderes, los grandes comerciantes. Y precisamente es Grecia, que es Javán, que es el padre de Tarshiya, donde se va a Jonás. Estoy completando un poco lo del otro día para que usted lo vea, ¿no es cierto? Entonces a veces uno dice, no, tal cosa, pero es porque no tiene incorporado conceptos, porque tiene la Biblia en la casa pero no la lee, o si la lee, no la lee siempre, ¿no? Cuánto a veces leemos la Biblia, cuánto estudiamos, ¿no? O cuánto incluso preguntamos, ¿no? Hay un proverbio extra bíblico, ¿no es cierto? Es un mirashi, no es un mirashi, son collages, ¿no es cierto?, que tiene en el judaísmo. Dice, un hombre grande no se avergüenza de decirle a uno más pequeño, enséñame una palabra, enséñame un versículo, enséñame un capítulo, ¿no? Pero a veces no lo hacemos, ¿no? A veces uno piensa que, bueno, conoce esto, aquello, lo otro, ¿no? Pero por eso le mostraba el otro día, ¿no? El asunto de Jonás, que los grandes sabios de Israel lo desarrollaron, no solamente Jonás, todo en definitiva la escritura, sí, la desarrollaron a través de un desarrollo, lo que se llama desarrollo alfanumérico. Hacer un desarrollo así, para los sabios antiguos de Israel, las palabras eran números y los números eran palabras, y veían que todo armonizaba perfectamente. Pero lo que sí, tal vez porque no lo dije el otro día, uno tiene que saber lo que es el mundo en evolución, ¿no? ¿Usted por qué piensa que la palabra Mashiach, que vale 358, ¿no es cierto?, tiene el mismo valor numérico de serpiente que 358? Porque serpiente le da a conocer a Adán y a Eva el mundo en desarrollo, ¿no es cierto?, fuera del paraíso y de la creación de Dios. Y Mashiach tiene el mismo valor numérico porque es el que va a redimir y llevarlo hacia la eternidad. Es el mismo valor numérico. ¿Usted por qué piensa, por ejemplo, que vio en las grandes culturas antiguas, o culturas antiguas, pero llamémosles grandes, el mundo en evolución, cómo lo representan? Esto no lo va a sacar. Con una serpiente enrollada. ¿No es cierto? ¿Y vio la serpiente enrollada en el asta para...? Sí. ¿Sí? Porque todo así, no se puede escapar. Todo lo que está en la Biblia lo tenemos que ver nosotros. Todo lo que está en la Biblia lo vemos. Por eso Mashiach dice, ¿no es cierto?, fue colgado en el madero, ¿no es cierto?, y fue, ¿no es cierto?, como... ¿Se acuerdan que ahí mismo dice el Evangelio de Juan? Es una maravilla, es el Evangelio más judío que hay. Dice, Yeshua es la serpiente levantada en el desierto. Pero ahí no se da cuenta, serpiente es 358 y Mashiach 358. Entonces, la serpiente era de bronce. No importa ahora los valores, porque a veces bronce es justicia y otras veces tiene otro significado. A veces tienen esas cosas en la escritura, hay que aprender mucho, ¿no es cierto? Porque estaban pechos y brazos de bronce y no necesariamente ahí significa otra cosa, es una gradación, ¿no es cierto? Pero bronce en definitiva puede significar muchas veces justicia. Y Yeshua fue hecho serpiente, por eso tiene el mismo valor, 358. Fue hecho serpiente porque para poder rescatarlos, él tiene que ser maldición. Yeshua tuvo que ser maldito para llevar cautivo la maldición. Entonces a veces pero son conceptos bíblicos y conceptos netamente hebreos, Entonces, a veces uno tiene que, aprender ciertas cosas. Por eso, a veces cuando nos pasan cosas en esta vida, preguntémonos si no estamos comportándonos como Israel, que lo mandaron, ¿no es cierto?, a la casa de su padre, ¿no? En este caso, Israel tuvo que volver a Babilonia producto de su pecado y después, Y de hecho, pero es una profecía muy larga, muy grande. De hecho que Israel no tiene la tierra, usted lo sabe tanto, igual o mejor que yo. No tiene la tierra, tiene un 10%. Acuérdense, va del río de Egipto hasta el río Éufrates, que nace en Turquía, y viene bordeando todo, se va hasta Irak, Irán, etcétera, ¿no es cierto? Todo.
Todo eso sería la tierra prometida a Israel. Mire qué menudo problema tendría Israel ahora decir, bueno, vamos a tomar toda la tierra y se acabó la historia. Eso tiene que ser una cosa sobrenatural. No puede haber ejército, no. Esto tiene que ser una cosa totalmente sobrenatural. Totalmente sobrenatural. ¿No es cierto? O como yo le decía el otro día también, ¿no es cierto? Que Jonás era de Gat-Haefer, ¿no es cierto? Gat-Haefer, pero se fue Yafo, ¿no? ¿Cuánto recorrió el número 600? ¿Se acuerda? 696 contra 96. ¿Por qué? Porque ahí otra vez vemos el 600. El 600 es el recorrido, ¿no es cierto?, que se hace cuando se camina hacia otra dimensión, ¿no es cierto? Por eso nuestro amigo Noé tenía 600 años en el momento del diluvio. Por eso lo corrieron a Israel 600 carros de Egipto, y hay muchos en la Biblia, ¿sí? Algunos se descubren porque dice 600, otro hay que hacer contar y no sé, se da cuenta de unas cosas bien interesantes. Pero en la de allá o sidrado para allá del día de hoy, ¿no es cierto? Es esta, ¿no es cierto? Usted la puede tener como terumá o trumá, pero en realidad, bueno, los sefarditas decimos terumá. Puede haber que alguno diga trumá, pero ¿viste? En realidad decimos terumá. Terumá. Y entonces es de Shemot 25. Y esta palabra es una palabra bien interesante, bueno, interesante como todas, ¿no? Que significa regalo, presente, don, donativo, diezmo, contribución. Ya le mostraré más adelante también más de Jonás o los miércoles, si Dios quiere, pero vamos a ver tributo significa una ofrenda, una oblación. Tiene otros significados, pero todo lo que sea sinónimo de esto son aplicables a la expresión terumá, ¿no es cierto? Y en esta, entonces, vamos a ver una parte y luego de hecho que, bueno, acá lo tengo en español, creo, parece mentira, ¿no? Pero la expresión, vieron que siempre los títulos, no solamente bíblicos, pueden ser extrabíblicos en el sentido de escritos religiosos extrabíblicos, incluso hasta libros, cosas seculares, muchas veces se utilizan las primeras palabritas para determinar cuál va a ser el título del libro o del escrito. En este caso, aquí bueno, en español no me doy cuenta cuando tengo aquí, creo que es la palabra número 12, recién la palabra terumá, creo que es la palabra 12 en hebreo, casi con seguridad, que le da el título a la parashá. Bueno, dice, vamos a ver algunos conceptos, ¿no? De hecho lo leemos al principio porque hay que leerlo, ¿no? Adonai habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Ahí es la palabra terumá, esa es la palabra. Aquí en español no sé qué número es, pero no veis. ¿Qué número es? El versículo. No, la palabrita, ¿qué número es de Adonai?
Pero no importa, en hebreo es la número 12, pero para que vean que no siempre no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta. 16. Acá es la 16, ¿no? En español, claro, pues son traducciones, pero en hebreo corresponde creo que la 12. Pero bueno, eso es simplemente para determinar que no siempre son las 2, 3 primeras palabras. De todo varón que le diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onis y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Luego viene que había que hacer un arca. No es cierto. El único objeto, todos iban laminados en oro. El único objeto en oro macizo era el candelero, la menorá, el único. Todos los demás instrumentos eran todos de madera, ¿no es cierto?, laminados en oro. Pero, reitero, también hay algunas variantes en cuanto a los kilos y también a la altura que medía, porque no dice aquí la Biblia, la altura que tenía el candelero. Bien, vamos a leer entonces el candelero, que es la menorá, en 25:31. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Tanto lea las Biblias en español, incluso las Biblias en español traducidas por gente hebrea, varían mucho los nombres. A veces en vez de copas aparecen cálices, en vez de manzana aparecen botones, en vez de flores puede aparecer otra palabra. Pero ese es el problema con las traducciones cuando uno quiere hacer un estudio. Un día podemos hacer un estudio de cómo es toda la menorá y qué es lo que significa cada cosa. Pero hay que tomar una determinada palabra para cada cosa y unificar las Biblias, porque si no es más difícil entenderlo. Dice, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, porque era totalmente de oro puro y macizo. Y saldrán 6 brazos de sus lados. Había una caña central, obviamente. 6 brazos de sus lados. Saldrán 6 brazos de sus lados. 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos del otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en su brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos. Es decir, que cada brazo, ¿no es cierto?, tenía 3 copas, una flor de almendro, en forma de flor de almendro, en otro brazo una manzana, tenía una manzana y una flor. Okay. Cada brazo de los 6. Pero en la caña central, que sería el 7º brazo, 4 copas, en vez de 3 copitas así, había 4 copas. Nada más que iban 3 arriba y una iba abajo, porque cuando se unen, ¿no es cierto?, también había un botón, bueno, otra expresión, allí, ¿no es cierto?, y cada cosa tiene su significado, cada cosa tiene su significado. Y en la caña, verso 34, en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro. ¿Se acuerda que en los otros, en los 6 había 3, 3, 3, 3, 3, 3? Pero en esta me está diciendo que son 4 en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. De hecho, que cuando usted ve esto, lo puede graficar en su mente, pero tiene que saber bien qué es una flor de almendro, tiene que saber lo que es una manzana, tiene que saber lo que es una copa, y cómo es. Si lo hace rápidamente en su mente, es medio un geniecito, pero es medio difícil, claro, dimensionarlo rápido, ¿no es cierto? Okay. ¿Se acuerda la flor de almendra lo que era, ¿no es cierto? Que viene de una palabra que significa rapidez, ¿no es cierto? Okay. Por eso aparece aquí, por eso aparece. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo,
otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo y otra manzana. Es decir, usted tiene cada uno con su flor y su manzana, pero cuando se va uniendo, acá tiene central y después tiene dos, dos, dos. En esas uniones van otras, ¿no es cierto? Los rabinos hicieron miles de estudios y son buenísimos. En serio, dicen esto es por esto. Bueno. Dice, habrá una manzana debajo de los dos brazos del mismo, otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo. Obviamente hay tres manzanas más porque une los dos, 4, 6. Tenemos un tronco central y se van uniendo. Y entonces cada cosa tiene su ornamento aquí, cada luminaria, pero después hay adornos en las uniones que unen 2, 4, 6. Bien. Dice, verso 36, sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y les harás 6 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos sus utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el momento. Aquí sabemos que es un talento. El tema es a veces cómo aplicar los valores y los pesos en un determinado momento. Entonces algunos dicen, fue tantos kilos. Otros dicen, tenía 18, 17, esto está todo en la Mishnah, ¿no es cierto? Porque no está aquí. Entonces otros dicen, de hecho que no lo vamos a ver. Otros dicen, tenía 17 puños de altura, otros tienen que 18, pero haciendo un juego de palabras aquí determinan cuánto. Un ejemplo, ¿no? Claro, cómo es la cosa. Pero, bueno, veamos un poquito esto para que veamos. Ok. Déjeme ver algo rápido. Esto tengo que verlo acá. En el Salmo, déjame buscar rápido. Ahí está. En el Salmo 119, voy a leerlo, 119, 130. Dice, bueno, 29, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Cuidado que simple aquí tiene una significancia distinta, ¿no? Simple. Significa, puede ser ingenuo, puede ser cándido también, ¿no es cierto? Simple podemos entenderlo incluso distinto en los distintos países de Latinoamérica, ¿no es cierto? En hebreo es en hebreo, pero se traduce simple en hebreo, es correcto, ¿no? La exposición de tus palabras alumbra. Nosotros estamos hablando del candelero, entonces dice que la exposición de tus palabras alumbra. Por ejemplo, para decir narrar, exponer, enseñar, o lo que fue decir, tantas otras, o exponer también, su exposición. Hay otras palabras, pero aquí se usa una palabra en hebreo, no traigo el diccionario, pero no me acuerdo. Se usa una palabra, que es esta palabra. Cuando dice exposición, ¿no es cierto? Hay esa palabra, que es esta palabra. Es la palabra petah. Petah, que viene del verbo patah. Así es como está en la escritura, ¿no es cierto? Que es patah. El verbo patah. En el pueblo judío esto es muy reconocido, porque cuando se abre eso, por ejemplo, alguien viene a la sinagoga y llega a un momento determinado, dice, ¿ya se hizo la petijá? ¿Ya se hizo la petijá? Petijá viene de patah, que significa, si ya hicieron la apertura del arca, ¿no? ¿Me está siguiendo? Y la luz es muy importante, por ejemplo, en los días que no son Shabbat, mucha gente ultra religiosa, ¿no es cierto? Yo lo he visto hacer eso, capaz que usted no lo sabe, pero lo he visto hacer. Mucha gente ultra religiosa, no siempre se tiene la Torah en una sinagoga grande, nosotros también íbamos a lugares muy chiquitos, me acuerdo con mi papá. Entonces, cuando no es Shabbat,
¿no es cierto? Pero que se hace la apertura, incluso que no se sacan los rollos, simplemente se abre, se hace la apertura, ¿no es cierto?, en una oración, pero cuando se sacan algún rollo, ¿no es cierto?, muchos ultraortodoxos ponen una vela encendida cuando no es Shabbat. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la exposición de tu palabra alumbra, y para que el recinto no quede solo, porque la Torá ya es luz. Ahora te lo voy a mostrar. Entonces, si se usa con la Torá, el recinto queda sin luz. Entonces, muchos ultrarreligiosos, cuando no es Shabbat, obviamente, ponen una vela encendida para que siga permaneciendo la luz en el santuario, ¿no? Para que usted vea. Pero eso porque hay que llevarlo a lo personal y a cada uno. ¿Qué está queriendo decir? Si uno no estudia, pero no Génesis, Éxodo, Devarim o Deuteronomio o lo que puede ser, toda la Biblia, todo, uno no tiene la luz, porque es la exposición de tu palabra. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con él? ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? Acá dice, la exposición de tus palabras alumbra. Ahora, ahora se lo voy a mostrar. Esto lo puedo traducir así. El principio de tus palabras alumbra, ¿no es cierto? El comenzar con tus palabras alumbra. ¿Por qué? Porque el verbo patah significa exponer, significa revelar, abrir. Por eso yo decía, a ver, la petijá significa apertura, no solamente de un arca donde está la Torá. Otra cosa también es petijá cuando se hace una apertura de algo, ¿no es cierto? Pero les decía eso como para colorear un poco. ¿Qué pasa cuando se abre, no siendo Shabbat, ¿no es cierto?, donde se pone una vela para que siempre esté la luz de la Torá, ¿no?, ilumine? Entonces, la palabra patah significa exponer, descubrir, abrir, revelar, mostrar, comenzar, principiar algo. Entonces, no está mal traducido. Muchos autores judíos le ponen: el principio de tus palabras alumbra, ¿no es cierto? Se puede traducir como la exposición de tu palabra, pero la palabra patah, que yo tengo traducida aquí como exposición, y en muchas Biblias hebreas se traduce como exposición, a los efectos de hacer un estudio un poco más profundo, muchos ponen el principio de tus palabras alumbra, porque también la palabra patah significa comenzar. El comienzo de tus palabras alumbra, si usted quiere, por ejemplo. Bueno, ahora, ¿por qué les digo esto? Tenga en cuenta esto. Voy a volver de nuevo aquí. Le voy a mostrar dos cosas nada más para no atiborrarlos, y ya algún día hay que hacer un estudio más profundo de cada detalle, ¿no? Luego algunas cosas bien interesantes, ¿no? Lo que ocurre es que también hay no distintas formas de verlo, que hay veces que un mismo concepto puede tener varios significados y ninguno se invalida al otro, ninguno lo invalida al otro, sino que suman conceptos. Bien. Los rabinos, ahora no lo vamos a hacer, pero créanme lo que yo les digo. Tomo dos casos nada más, para tomar el principio y el final. Y los del medio, ¿sabes?, un poco más para estudiar. No sé si más profundamente, pero sí con detalles. Ahí el Salmo me dice el principio o la exposición, pero la palabra también significa principiar algo o comenzarlo. El comienzo de tus palabras alumbra, el principio de tus palabras alumbra, la apertura de tu palabra alumbra la exposición de tu palabra. Todas las traducciones son correctas. Todas esas traducciones son correctas. El tema es dónde uno va a aplicarlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tomo el principio o el comienzo de tu palabra, los rabinos entonces nos dijeron: ¿cuántas lamparillas tenía? O tiene la menorá, 7, eso lo sabemos todos. Tiene 7 lamparillas. Pero el Salmo me está diciendo que el principio de tu palabra alumbra, o el comienzo de tu palabra alumbra, o la apertura de tu palabra. Cuando yo abro la Biblia, obviamente la tengo que abrir por Bereshit 1, ¿correcto? Entonces, abro, ¿ok? O el principio. Pero es aquí que dice
En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esa exposición son 7 palabras. Bereshit bara Elohim bet hashamayim bet haaretz. Son 7 palabras. Entonces, el Salmo está diciendo el principio de tu palabra alumbra. Un día le voy a mostrar, tal vez un Shabbat, le voy a poner la palabra Bereshit y le voy a poner la palabra Bereshit de 7 o 8 maneras distintas las letras, y va a ver todas las cosas que dice poniéndole la palabra Bereshit de 6 o 7 maneras distintas. Son 6 o 7 palabras claves que uno descubre. Poniéndole solamente la palabra Bereshit, cambiando las letras, una la primera en la tercera, la segunda en la cuarta y así, ¿no es cierto? Porque es el principio de tu palabra alumbra, es una cosa maravillosa. Entonces, las 7 primeras palabras de Génesis, Bereshit 1:1 son 7. Un ejemplo para tomar. Voy a tomar el último. En Devarim o Deuteronomio 1:1. Aquí no la puedo contar de aquí, pero no tiene sentido. Después búsquenlo en su casa en una Biblia hebrea. Dice aquí, es Deuteronomio o Devarim 1:1, donde dice, no importa ahora lo que dice, ¿no? Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofer, Labán, Hazerot y Disabá. Ok, bien, hasta ahí tengo eso. Eso es lo que me importa en español. De hecho, que el primer versículo de Devarim o Deuteronomio tiene 22 palabras. 22 palabras. ¿Okay? No se confunda con el 22 que les expliqué el otro día. El 22 en esa situación significaba la dimensión de la separación, ¿correcto? No siempre significan lo mismo los números. En ese caso significa la exposición de la separación, 22. Ok. Acuérdense que los números tienen varios significados. Pueden tener significados buenos y significados malos. Cada número tiene un lado bueno y un lado malo. ¿De acuerdo? El número 3, ¿no es cierto?, puede tener un lado bueno y un lado malo. El número 1 es el Señor. Pero también es el diablo, porque siempre está la contraposición. ¿Me está siguiendo? ¿No es cierto? Por eso le explicaba antes los cabalistas utilizan el alfanumérico para decir Mashiach es 358 y, oh sorpresa, Nahash, serpiente, también suma 358. Pero hay que verlo en un gran espectro, ¿no es cierto?, para dimensionar eso. Bien, ahora, ¿qué pasa? Ya sabemos que son 22 palabras, después lo puede contar y junto, no es ningún secreto. En Éxodo, en Shemot, capítulo 25, dice 3 copas, verso 33, 3 copas en forma de flor de almendro, en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos. Muy bien. Si aquí me dice que en cada uno de los 6 brazos, ¿no es cierto?, va a haber 3 copas, ¿no es cierto?, serían 6 por 3, 18. Bien. En el verso 34, en la caña central, 4 copas, 18 copas más 4 copas, 22. Entonces, las 4 copas están representando el primer verso de Deuteronomio y los luminarias están representando, y así también en cada uno, y la altura y todo, tomando y restando y haciendo cosas así. ¿Me están siguiendo? Yo tomé el Salmo 119, 130, donde dice, utiliza para exponer, hay otras palabras para poder decir, exponer, narrar, esto, aquello, el otro, explayarse, abrir, hay otras palabras. Pero ahí se utiliza la palabra peta, que, oh sorpresa, significa abrir, pero también significa principiar. De hecho, que cuando uno abre, da la sensación de que principia algo, ¿no es cierto? Bueno, por eso, a lo mejor analógicamente se puede hacer
todo este tipo de estudios, ¿no es cierto? Porque el hebreo es así. Y entonces dice, la exposición, el principio, la apertura de tu palabra alumbra. Y oh sorpresa, yo veo el candelabro, es decir, tengo 7 lámparas. Las 7 lámparas representan las primeras 7 palabras, las 7 palabras del primer verso en Génesis, porque el primer verso tiene 7 palabras. Tomo el último de Deuteronomio o de Barim, el primer verso tiene 22 palabras. Y oh sorpresa, las copas, sumando los 6 brazos más el Shamash en el medio, ¿no es cierto? Tenemos 22 copas. Por eso, tanto tomando el principio de la Torá y el final de la Torá en sus primeros 2 versos, ¿no es cierto? Ambos coinciden con determinados elementos del candelabro. ¿Cuál es el objeto del candelabro? El propósito del candelabro, iluminar. El propósito del candelabro es iluminar. Y justo el Salmo 119, verso 130 dice, el principio de tu palabra alumbra. ¿Me estás siguiendo? Para que veáis, estas son cosas que los rabinos descubrieron hace siglos, sin aplicación ni hashtag, ni nada que se parezca del mundo en evolución. No es cierto. Todo lo que usa. ¿O por qué se piensa que nosotros estamos vestidos? Estamos vestidos porque no estamos en el paraíso, estamos en el mundo en evolución. El mundo en evolución. Y que se corrompe cada vez más. Por eso la Biblia de Génesis y Apocalipsis, hay toneladas de temas que hablan de la luz. No siempre aparece la palabra or. Muchas veces la palabra or es luz, pero otras veces puede ser ner, otras veces puede ser menorá, otras veces puede ser otro tipo de lámpara. Y permanentemente la palabra alumbrar, iluminar, dar luz. Porque a veces pensamos que siempre la palabra luz, 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 luz. No, no siempre. Puede ser lámpara, lámparas a mis pies tu palabra. Y lumbrera mi camino. Un ejemplo, ¿no es cierto? Un ejemplo. Y así muchos versos, ¿no? Yo tengo bien anotados muchos. Les voy a mostrar algo y después tengo aquí, no sé si no importa. Aquí se está hablando, ¿no es cierto?, cuando comenzábamos. Si usted lee aquí permanentemente, siempre va a haber ofrendas, ¿no es cierto?, y oblaciones y sacrificios, el dar. Entonces les voy a mostrar algo muy escuetamente. De hecho, que con esto no necesita ciertos conceptos más de los que puede tener. Sí, cuando hay ciertas cosas que, por ejemplo, ciertos temas, tanto el Brit Hadashah como el Tanaj, si uno no tiene elementos incorporados, de balde incluso es que se compre un libro, porque uno tiene que tener ciertos elementos incorporados, como en el caso del concepto mundo, tanto en hebreo, ¿no es cierto?, como en el Nuevo Pacto. De hecho que es todo unificado, no hay diferencias en ese sentido, pero uno tiene que entenderlo, ¿no? No se lo voy a notar primero. No tengo cierto apunte, pero no importa, y voy a salir adelante. Hay una palabra que va a aparecer, que es la palabra que aparece en muchos lados, que es la palabra tzedaká. Uno en la sinagoga, en el templo, se daban las tzedaká, se daban las ofrendas, ¿no es cierto? Todo tipo de ofrendas, tzedaká. Acá dice tzedaká. Tzedaká está bien, correcto. La palabra tzedaká tiene un problema en este sentido, así como yo le decía antes, de mundo. Si usted no conoce bien el Tanaj o el Nuevo Pacto,
y es difícil que pueda aplicar bien el concepto de tzedaká cuando lo lee, así lo lee ya en hebreo, en griego, en español o en otro idioma, da lo mismo. La palabra tzedaká tiene significado de justicia, rectitud, piedad, virtud, liberación, victoria, salvación, gracia, mérito, caridad. Ese es el problema con el hebreo o con cualquier otro idioma, pero mucho más cuando queremos estudiar la Biblia, ¿no es cierto? Como yo les decía, yo apliqué la palabra mundo el otro día, después me quedé con la duda si teníamos claro el concepto de mundo, porque yo les podría leer aquí, de hecho que lo tengo también por aquí, eso porque hilvanaba con el tema de hoy, ¿no es cierto? En la Biblia, tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah aparece la palabra mundo, pero la palabra mundo tiene muchos significados. Entonces, en muchos de los pasajes, cuando mundo es una cosa, en el otro pasaje no significa la misma traducción, es otra interpretación. Aquí, por ejemplo, en un momento, yo le dije, tzedaká en un momento, según cómo se aplique, significa liberación, pero en otro es caridad. Y en otro es justicia, de la elaboración de justicia por determinadas instituciones. Entonces, por eso que de repente dices, sí, yo la Biblia la sé y me conozco toda la liturgia. No, porque así como a mí me agarraron embajada en la universidad cuando fui el primer día, ya estaba en la universidad, pero el primer día de matemática, porque estaba haciendo historia, me acuerdo. Historia nacional y popular, historia de la economía, entonces me anoté después en matemática, porque había que hacer así, sí o sí. Y me agarraron embajada, y entonces de repente nos pueden agarrar embajada. Nosotros dicen, sí, porque tal cosa, no. Aquí en este pasaje significa tal otra cosa. ¿Me está siguiendo? Entonces, la palabra tzedaká significa todo eso. De hecho, que vio esta letra que está aquí, esta, cuando usted ve los libros hebreos, vio que algunos le ponen tzadik, la letra tzadik, pero en algún otro la pronuncian, y muy correctamente, tzadik. Quiere decir que la letra la tzai, ¿no es cierto? La tzadik, se puede pronunciar tzadik o tzadik, pero ya tzadik significa caridad, justicia y todo lo que venimos leyendo. Bien, ok, a ver si... Le voy a leer un proverbio, ¿no es cierto? Que es el capítulo 10, verso 2. Vio que acá había que hacer ofrendas, y había que hacer ofrendas, en lo poco que leímos y sigue leyendo va a ver que hay que hacer ofrendas, ¿no es cierto?, para el templo, porque había que hacer tzedaká, u otro tipo, a veces es minjá, a veces había que hacer la tzedaká y todo. Hay un proverbio, en el proverbio 10, capítulo 10, verso 2, dice, la caridad, Proverbios 10, verso 2, pero no está en la primera parte del verso, está en la segunda parte del verso. Dice, mas la caridad salva de la muerte. Entonces yo voy a mostrar cómo la caridad, ¿no es cierto? Había que ofrendar en el templo, y en el templo había que ofrendar, ¿no es cierto?, en el templo de Jerusalén. Dice, la caridad salva de la muerte. Si yo le preguntara a usted lo tiene ahí, lo está leyendo, así sale. Bueno, ¿cómo me explica que la caridad salva de la muerte? Es difícil explicar eso, porque yo ofrendo, si ofrendo en el templo, en Yom Kippur, bueno, es un concepto y me salva de la muerte porque hago la ofrenda, siempre y cuando mi corazón esté arraigado en la ofrenda, ¿no es cierto? Porque la ofrenda no salva por sí sola, de hecho que está en la Biblia eso, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas cuando Isaías le dice no traigan más ofrenda al templo porque están corrompidos? Dice así que no traigan más ofrenda ni celebren el Shabbat porque hay pecado en usted. Entonces, ¿se acuerdan cuando el profeta le decía, no vengan al templo a gritar, templo de Adonai es este, templo de Adonai es este? Porque la gente iba así, nosotros no nos damos cuenta, porque incluso en las sinagogas tampoco se hace mucho ese tipo de cosas, porque fueron cambiando las culturas, y estamos inmersos en las culturas, y aunque parezca mentira, por más que nos seamos creyentes, estamos inmersos en las culturas, ¿no? En la cultura. Entonces, parecería que tenemos que venir vestidos de una forma y todo este tipo de cosas, ¿no? Aunque parezca mentira, es así.
Y entonces decía, no, dice, no vengan a gritar al templo, templo de Adonai, le dice el profeta, dice, para que no le digas a gente que venga, no, dice que no grite más, dice que vayan, cambien su forma de vida y después vengan al templo, le dice. Era terrible, era terrible. Incluso para predicar como eran para predicar cómo tenían que predicar los profetas, era muy arriesgado porque los podían matar, de hecho que mataban a los profetas, porque no les gustaba lo que les decían, ¿no? Es muy difícil, imagínense, por ejemplo, que en la sinagoga de Betel, ¿no? Que aparezca un profeta de Dios y dice, no, vengan aquí ustedes, todo corrompido, que tapan a todo el mundo. Un ejemplo, ¿no? Que viene aquí a hacerse los mejores. Un ejemplo, o en una iglesia. Hay una historia, no sé lo que dice, había una congregación. Entonces aparece el Mesías y había un muchachito todo andrajoso. Dice, yo hace meses y años que vengo aquí, nunca me dejan entrar. Y entonces Yeshua bajaba y dice, a mí tampoco me dejan entrar nunca. Claro, porque dice, a mí tampoco me dejan entrar. De hecho, que si usted lee el Tanaj, va a encontrar eso en algunos lugares. ¿Se acuerda cuando dice el Señor? Dice, de hecho que Dios lo dijo, dice, que le dijo, dice, yo harán un santuario para mí, lo leímos, y habitaré en medio de ellos. Pero después, ¿qué hizo el Señor? Lo sacó afuera del campamento. Afuera del campamento el lugar. No puedo habitar entre ellos porque están corrompidos. Es terrible, ¿no? A veces nosotros creemos que tenemos una, ¿no es cierto?, una actitud totalmente correcta delante del Señor, pero cuando nos miramos estamos en ese mundo que yo les dije, en el mundo de la evolución, ¿no? Por ejemplo, la gente, yo escucho, no, aquí no lo he escuchado, pero he escuchado millones de veces esto, ay no, porque yo en mi aparatito, no importa, la tablet, el otro, alguno que traje otro, dice, no, porque ahí yo tengo el Tanaj, tengo esto, o tengo la Biblia, tengo tal cosa, así, ¿cuándo lo lees? ¿Eso sabe para qué sirve? Para demostrarle a la gente, ese es el mundo en evolución, esa es la serpiente enrollada. Ah, tengo esto, y lo quieren enroscar a uno, como dicen, ay, porque yo tengo esto. ¿Cuándo lo lee? Le sirve tener eso para demostrarle a la gente que usted sabe en esa porquería de bajar las cosas. Pero ¿cuándo lo lee? Usted se piensa que porque tengamos la Biblia en la computadora y todo bajado el software, vamos a ser salvos. Pero mire, la gente, hay que leerla, hay que estudiar. Es duro, pero es así. Yo lo veo para mí, es cierto, ¿no? No sé si uno porque se hace viejo, aunque este pensamiento no lo tengo de ahora. Este pensamiento lo tengo desde bastante jovencito. Mi padre me decía, mire, vamos con un caso, en esa época era mínimo lo que se hacía, mínimo, listo. Cuando yo era jovencito, mi papá me decía, entre otras cosas, me dice, hijo, no seas tonto, porque venían mis amigos, ¿no es cierto? Venían así algunos, de la colonia, ¿no es cierto? Y venían con la playerita que se llama Marlboro. ¿Vieron que antes era Marlboro, ahora ya le ponen en la cara con la lengua larga, todo ese tipo de estupideces? Claro, un ejemplo. Entonces se llama Marlboro. Mi papá me decía, no seas tonto, hijo, no seas tonto. Esto te lleva a la perdición, me dice. Y aparte dice, son tontos porque le hacen gratis a las multinacionales, me decía mi papá. Le estoy hablando cuando yo tenía 15 años y ahora tengo 68, hermano. Entonces todo lo que va, lo que vale, incluso, claro, incluso hasta las mujeres, ¿no? Que se usan las carteras que, entonces dicen, ay, esta de, bueno, yo, las bolsas, pero algún nombre de una marca. Burberry. ¿Cuál? Burberry. ¿Cuál? Ah, no tengo ni idea. ¿Cuál? Burberry, esa. Y veo que están los logos y qué sé yo. Y entonces yo lo pago carísimo. Incluso las tenis, ¿no es cierto? Pago una tenis 1.800 pesos y le hago la propaganda a Nike y le hago el caldo gordo al tonto de arriba que es el dueño. Claro, entonces nos toman por imbéciles en este mundo de la evolución, hermano. Nos toman por imbéciles en este mundo de la evolución. El mundo de evolución. Y mi padre tenía 14, 15 años y mis amigos venían. Marlboro, Levi's. Bueno, en Argentina no se dice, porque se produce con el nombre, como en hebreo, Levi's. En esta casa dice Levi's, pero Levi's es en inglés. Levi's es Levi en inglés. ¿No?
para que vean cómo están ustedes también aquí en México, tomados, ¿no es cierto?, de las garras del imperialismo. Claro, no es cierto, no es cierto, no nos damos cuenta, es así. Bueno, a usted dice, bueno, pero ¿cómo se escapa? Ese es el problema. Que no es fácil, claro, es por la Biblia, pero estamos viviendo en ese mundo. Y si usted dice, bueno, me compro una tenis que no tengan esta marca, pero van a tener un sellito en un costadito que todo el mundo le identifica. Y se compra un bolso también, se compra una ropa también, y la costa y le ponen el cocodrilito aquí, se compra el gozo de la costa y también el cocodrilito. Y todo ese tipo de cosas, porque estamos en ese mundo en evolución que yo le decía el otro día. Y Jonás se iba para ahí, para Tarshish, al 1656. ¿Se acuerda? Al diluvio. Tarshish en valor pleno en 1656. Me voy al diluvio. ¿Por qué? Porque es el hijo de Labán. Javán es Grecia. Por eso en Macabeos, lo primero que aparece en Macabeo que es, y los judíos rebeldes hicieron un gimnasio en Jerusalén. El mundo en evolución. La gimnasia desnuda, ¿no es cierto? Y la adoración a los astros y a los dioses en el gimnasio. Los prepucios. Exactamente. Exactamente, ¿no? Y se hicieron operaciones. Tiene un nombre, en hebreo nunca me acuerdo, pero un día me voy a acordar. Lo voy a buscar, lo tengo en casa. La operación que se hacía para estirar el prepucio y estar delante de los gentiles como paganos. Para que no los descubriera. Eso, ¿sabe lo que es? Es el mundo en evolución. Ese sabe que es un concepto bíblico, pero que a veces en la Biblia no nos damos cuenta. Y Yeshua lo aclara mucho, sí lo aclara mucho. Eso se ve muchísimo, muchísimo, muchísimo en la Cábala. Yo tengo unos libros muy interesantes que van mostrando ese mundo en evolución, en evolución, en evolución, ¿no? Ahora, esto es la Tzedaká. Acuérdense que esta letra, iba a cambiar de color, no importa. En la Tzadik, ¿no es cierto? Que muchas veces usted lo va a tener en sus libros como Tzadik, con la K al final, el nombre de la letra. Tzadik o Tzadik. Los dos nombres son correctos en la gramática hebrea. Pero lo que pasa es que Tzadik es una letra que identifica algo, que es la Tzedaká. Pero también la palabra Tzadik ya significa justo, directamente, el ser justo, que va a dar origen a Tzedaká. Tzadik, Tzedaká. Bien, ahora, aquí dice, la caridad me salva de la muerte. Bien, ahora les tengo que mostrar algo, porque en todos estos pasajes usted va a ver, si va a ver la cantidad de ofrendas que se hacían, eran alucinantes, alucinantes. Acuérdense que la exposición, el principio de tu palabra me alumbra. Quiere decir que todo comienza, ¿no es cierto?, con el estudio de lo que es la palabra de Dios. En Éxodo, que te va a venir dentro de poquito, en unas 2 semanas, en Éxodo 38-26, pero cuando estaban los metales usados en el santuario, había que hacer una aportación, había que hacer un donativo, había que hacer una ofrenda específica, muy específica, para hacer la redención de los 603.550. ¿Se acuerdan los 603.350? ¿Se acuerdan que habían salido? Cuando salen de Egipto, salen 600.000. Cruzan el río, el Yam Suf, por así decirlo, cruzan el Yam Suf, el mar de los juncos, y los cuentan de nuevo. Y había 603.550. O se equivocaron aquí o se equivocaron aquí. Pero ahora no vamos a hablar de eso, pero hay 3.550 más. Que una vez lo expliqué, perdón, sí, 3.550 más. Una vez explicamos por qué hay 3.550 más. Nadie se equivocó en la cuenta. Me están diciendo que se está pasando de un lado al otro en otra dimensión. Eso es lo que está queriendo decir. No quiero hablar de eso. Eso está todo... Hay 600... Claro, porque están de este lado. Y dice son 600.000. Dice, y cruzaron 600.000. Hacen el censo después y
y hay 603.550. ¿Ok? Pero varones mayores, si hubieran sido bebés, estaban naciendo en ese momento y dando a luz al otro lado del río. Pero eran gente adulta. Pero eso, por eso les digo, la Biblia hay que estudiarla. Hay que estudiarla. Bien. Pero aquí, mírenlo como dice así. Voy a leer del 24, aunque habla de mucho de metales, pero no importa. Todo el oro empleado en la obra, en toda obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Era una fortuna, era una fortuna. Es decir, es el oro de la ofrenda, hay que ofrendar, tenían que ofrendar. Pero ahora todos esos hombres tenían que dar una ofrenda, ¿no es cierto?, lo que podemos tomarla como una tzedaká, ¿no es cierto?, porque tenían que ser redimidos, ¿ok? Bien. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550, porque eran todos de 20 años arriba, pero hace un ratito, por así decirlo, eran 600.000. Ahora los cuentan, soy 600. Por eso los 3.550 significa otra cosa, pero eso lo dejamos, para que te vean, pero eso no nos interesa ahora. Bueno, hasta allí. Quiere decir que tenían que esas personas ofrendarle al Señor, cada uno, medio ciclo por cabeza. ¿Se acuerda ese famoso medio ciclo de plata por cabeza? Bien, tenían que dar medio ciclo por cabeza, porque eran, ¿no es cierto?, los de 20 años arriba que serán redimidos, ¿correcto? Bien, ok. Si bien no me traje otro apunte que lo necesitaría, no importa, pero se lo voy a mostrar igual. La palabra para decir medio, es la palabra mahasit. Ma. Presten atención, porque si no, mahasit es para decir medio. Mahazit. Acá no, esto es así. Bueno. Correcto, esto es para decir medio o mitad, da lo mismo, ¿no es cierto? Sí, acá hago así porque está ahí, es gramatical, pero no se duplica. Mahazit. Mahazit. ¿Me siguen? Bien. Bien, Mahazit. Correcto. No se olviden del Proverbio 10:2 que dice, viene con un tema y dice, más la caridad, ¿no es cierto? Utzedaká tatzil mimane. Dice, más la caridad me salva de la muerte. Entonces, había que hacer una ofrenda. Tenía que ser una tzedaká, un acto de justicia, un acto de caridad, ¿no es cierto? Bien. La palabra Mahazit, si me salva de la muerte, es porque me da vida, ¿cierto? Me da vida, me salva de la muerte. ¿Sí me está siguiendo? La palabra, la letra tzali es la letra que representa esta letra. Esto lo voy a borrar. Esto molesta aquí. La letra tzadi es la que está representando a tzedaká. Bien. Ahora, cuando una persona hace una ofrenda a tzedaká, ¿no es cierto?, dice, se salva de la muerte. Ahora, la tzedaká está rodeada por dos letras. Aquí, la palabra Mahazit, la palabra tzadi que está representando tzedaká. Está la letra G y la Yud, que es Jai.
Vida. Exacto, Jai. Acá yo tengo la palabra Jai. ¿Sí? Bien. La palabra Jai significa vida o vive, según cómo se utilice, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si yo estoy cubierto por la vida es porque he dado una tzedakah a mi ofrenda. Por lo tanto, me alejo de la muerte. Porque acá tengo la letra M y T, Met. Met, esta es Met, ¿sí? Met. Met, que significa muerto. La palabra Met significa muerto. ¿Me está siguiendo? ¿Me siguen, sí? ¿Me siguieron hasta aquí? No, lo tengo que explicar como lo del mundo el otro día, ¿no? ¿Siguieron, sí? Ahí no se ve nada. Por supuesto, este tema es más largo. Son varias hojas. Acá yo lo corté para simplificar.